tardes, polluelos. Hoy vamos a darles la bienvenida a Trabajo y Tiempo Libre, vamos a hacer la introducción a la materia. Vamos a hablar con mis compañeros cuáles son los temas que les vamos a ir desarrollando, en qué consiste la materia, para que se vayan preparando. Trabajo y Tiempo Libre es considerada la materia más, digamos, complicada del segundo año, la materia grosa del segundo año, por así decirlo, en parte por su extensión, una materia larga, pero en parte por su complejidad, obvio. O sea, es una materia que está muy centrada en la fisiología, y la fisiología es complicada, la del aparato cardiovascular y el aparato respiratorio, basada en leyes de la física y principios de la química, con toda la parte morfológica, que también tenemos que ver, de anatomía, de histología, el desarrollo embriológico, pero es una materia que tiene sus complicaciones. Pero a la vez es una materia muy linda, es hermosa la materia, porque es una materia donde nosotros vemos las bases de funcionamiento de dos de los grandes sistemas corporales que, por ejemplo, en la medicina, constituyen, en el caso, por ejemplo, del aparato cardiovascular, las enfermedades del aparato cardiovascular, la causa número 1 de muerte, y la enfermedad del cerebrovascular es la causa número 1 de discapacidad en todos los países del mundo. Con lo cual, comprender adecuadamente su morfología y su funcionamiento para un médico es esencial. Se dedique o no se dedique después a la cardiología. Bueno, entonces es una materia que te termina apasionando. Es compleja, como les decía, y al principio suele ocurrir que el alumno se desespera, porque, a ver, sexualidad era una materia que de alguna manera, alguna base previa vos tenías. El OP3 de crecimiento y desarrollo habíamos visto aparato genital, habíamos visto embriología, el OP6 habíamos visto las hormonas, una idea general tenés, obviamente que profundizada mucho más en este año. Pero acá no tiene ninguna idea básica. O sea, del aparato cardiovascular y del aparato respiratorio, yo asumo que ustedes no saben nada todavía, y van a construir los cimientos del conocimiento de estos aparatos de cero en esta materia. Con lo cual, bueno, es todo un cúmulo de conocimientos nuevos, conceptos nuevos que al principio abruma. O sea, te sentís abrumado, te sentís sobrepasado. Te angustia eso, querés largar toda la mierda, la típica, que hacemos todos en estas situaciones en las que, digamos, sentimos que nos superan, por así decirlo. Pero en realidad tienen que tener paciencia. Al principio, como les dije, la materia es complicada, pero hay un momento en que la materia te hace un clic en la cabeza, todo te termina de cerrar y empezás a integrar todos los conceptos y todo te termina resultando claro. Claro, para llegar a eso, vos previamente tenés que incorporar un montón de cositas pequeñas, que no digo que se estudien de memoria, por supuesto que no, las tenés que estudiar y tenés que tratar de comprenderlas, esa es otra de las características que tiene esta materia. No sirve estudiar de memoria, acá vos tenés que comprender el tema para poder internalizarlo, y eso lleva su tiempo, ¿viste? Pero lo que te quiero decir es que también uno puede comprender un proceso por separado, comprender otro, no estudiarlo de memoria, comprender ambos procesos, pero después vincularlos al final, ¿entienden? Cuando haces ese clic que yo te digo que más tarde o más temprano la materia se hace. Entonces ustedes no tienen que desesperarse. Vos estás en la mitad de la materia y te agarró la desesperación, tenés que hacer lo que se llama presentificar, o sea, centrate en el presente. Vos, en lo que estás estudiando, no pienses en lo que ya pasó, las primeras UP que no te acordás un pedo, y pensé en todo lo que te falta ver en el futuro, porque a eso ya vas a llegar. Vos tenés que presentificar. O sea, dedicate a lo que estás estudiando en el momento, incorporar conocimientos, comprender procesos, mecanismos, etc. Después todo te va a cerrar. Y en el repaso final, las cosas de las primeras UP que no te acordabas, las vas a poder internalizar nuevamente, vas a poder refrescar. Entonces, como les decía, es una materia complicada pero muy linda, que la vamos a desarrollar en consecuencia, los tres integrantes del staff del Instituto Tejedor. Yo les voy a dar, como siempre, la parte de histología, de embriología, de química y fisiología. Fernando les va a dar la parte de anatomía y Guido Antonio les va a dar la parte de física, ¿sí? Con respecto a las UPs, la organización de la materia se puede dividir en tres ejes. Vos tenés un primer eje donde nosotros vamos a ver el tejido muscular. Comprende las UPs 1 y 2. Un segundo eje donde vamos a ver la morfología y la fisiología del aparato cardiovascular y del aparato respiratorio, y un tercio que abarca las UP 3 a 6, y un tercer eje final, que es el eje integrador, donde a través de situaciones tales como el estrés, el ejercicio o el envejecimiento, nosotros vamos a integrar el tejido muscular al aparato cardiovascular y al aparato respiratorio. Entonces, en las primeras UPs, en la UP1 nosotros vamos a ver, bueno, obviamente todos los conceptos sobre trabajo, tiempo libre, tiempo liberado, ocio, es decir, lo que hacen al nombre de la materia trabajo y tiempo libre, saberlo definir, como en su momento tuvimos que saber definir qué era sexualidad, qué era género y qué era reproducción. Después, en el área biológico nos vamos a centrar en el tejido muscular, en el músculo esteroesquelético y en el músculo liso.
También podemos tocar algo del músculo estriado cardíaco, aunque eso lo vamos a dejar para desarrollar bien en la UP3 cuando veamos corazón cardiovascular. Entonces, músculo estriado y músculo liso. Toda la morfología y toda la fisiología. En la UP2, nosotros vamos a ver cómo se regula la contracción, especialmente el músculo estriado. Lo que vamos a ver es la regulación de la postura, la regulación del equilibrio y la regulación del movimiento. En esta primera UP lo que vamos a ver es física mecánica, embriología, histología y fisiología muscular. En esta UP es fundamentalmente fisiología con anatomía. La anatomía de las vías de conducción, de la regulación del movimiento, y bueno, la fisiología de regulación del movimiento. Después pasamos al eje cardiorrespiratorio. La UP3 y la UP4 son a trabajo y tiempo libre, lo que la UP4 era crecimiento, la UP2 era nutrición y la UP2 y 3 eran la sexualidad. Es decir, las UPs donde se sientan las bases morfológicas para poder entender luego la fisiología de los aparatos que constituyen el eje de la materia. Entonces, por ejemplo, en la UP3 nosotros vamos a ver la anatomía, la embriología y la histología del aparato cardiovascular. Vamos a empezar con la fisiología y vamos a ver las leyes físicas básicas en las cuales se apoya la fisiología. Tales, por ejemplo, como la ley general del flujo, la hemodinámica en general, la ley de la hemodinámica. En la OP4, nosotros vamos a ver lo mismo, pero para el aparato respiratorio. Es decir, vamos a ver la anatomía, la histología, la embriología del aparato respiratorio. Vamos a empezar con la fisiología respiratoria y vamos a analizar la física de la distensibilidad pulmonar, la física de gases, etcétera, que se aplican a la fisiología respiratoria. Después hay algo que desde que empezó esta materia es bastante raro. En lugar de hacer, por ejemplo, morfología cardiovascular y fisiología cardiovascular, y luego morfología respiratoria y fisiología respiratoria, están como cortados los temas. Primero vemos morfología cardiovascular, después cortamos cardiovascular, no vemos todos los capítulos del libro de fisiología, para empezar con respiratorio, después seguimos terminamos respiratorio y después terminamos cardiovascular. Yo no sé cuál es la intencionalidad de esto, pero nunca lo cambiaron. Evidentemente hay una intencionalidad detrás de verlo de esta manera, pero suena bastante raro. Bueno, la cuestión es que luego de ver la morfología, el desarrollo, etcétera, y empezar las leyes físicas básicas y empezar con la fisiología del aparato respiratorio y cardiovascular en las UP 3 y 4, luego en la UP 5 nosotros vamos a ver los mecanismos regulatorios respiratorios, vamos a ver el transporte de gases, las bases químicas del transporte de gases, vamos a analizar la hemoglobina, y luego vamos a ver cómo se regula la fisiología respiratoria. Lo mismo vamos a hacer en la 6, pero con la fisiología cardiovascular. Vamos a ver la regulación del gasto cardíaco, la regulación de la presión arterial, la regulación del flujo local, la regulación del retorno venoso. También en estas UPs vamos a analizar medios diagnósticos importantes para evaluar la morfofisiología respiratoria y cardiovascular. Vamos a ver la espirometría para el aparato respiratorio y vamos a ver el electrocardiograma y la ergometría para el aparato cardiovascular. Bueno, una vez que completamos el estudio cardiovascular y respiratorio, pasamos a la UP integradora. En la UP7 vamos a hablar de fisiología del estrés, en la UP8 vamos a hablar de fisiología del ejercicio, y en la UP9 vamos a hablar de envejecimiento, de la función cardiovascular y respiratoria, y cómo podemos promocionar la salud. Estas son integradoras porque, por ejemplo, cuando vos hables del estrés o hables del ejercicio, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las adaptaciones cardiovasculares, respiratorias, musculares, termorreguladoras, etcétera, en una situación de estrés. Y lo mismo, en la UP8, las adaptaciones cardiovasculares, respiratorias, etcétera, para una situación de ejercicio. Entonces, es como que terminas vinculando todo. Por eso te digo que ahí es cuando te termina de cerrar. Y finalmente, en la OP9, que vamos a analizar envejecimiento y promoción de la salud, vos, si yo te digo, por ejemplo, que el índice cardíaco disminuye tantos litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal por década, perfecto, es un dato, ¿sí? En el envejecimiento. Pero vos primero tenés que saber qué es el índice cardíaco. Después entender cómo se modifica. O sea que, como en todas las UPs, esta UP de envejecimiento te sirve para refrescar o terminar de cerrar los conceptos tanto morfológicos como fisiológicos que vimos en la UP anterior. Como les decía, les voy a dar la histología, la embriología, la química y la fisiología, y mis compañeros y amigos les van a hablar de los temas, de los otros temas, del resto de los temas. En relación a esto, voy a dejar que ellos mismos les expliquen cuáles son los temas claves que van a desarrollar, y vamos a empezar por mi amigo el narigón, que les va a explicar qué es lo que va a hacer, o qué les va a explicar en el área de anatomía. Hola chicos, bienvenidos al cursado de Trabajo y Tiempo Libre. Como ya habrán visto quizás en el programa,
vamos a ver todo lo correspondiente a aparato cardiovascular y también a la parte del aparato respiratorio. La materia incluye también todo lo que significa la fisiología del movimiento, por lo tanto vamos a ver primero un repaso realmente de lo que habrán estudiado en crecimiento y desarrollo de justamente la parte motriz. ¿A qué me refiero? A que vamos a ver las vías motrices, motriz principal, motriz secundaria, el control del tono muscular, el ajuste con la vía profunda e inconsciente, y la parte vestibular tendiente a la vía vestibular y el equilibrio. En lo que respecta al aparato cardiovascular, vamos a ver la anatomía del corazón, con su configuración externa e interna, para que puedan entender luego la parte histológica, fisiológica. Los grandes vasos torácicos, el sistema de la arteria aorta torácica, de la vena cava superior, sistemas ácigos, los linfáticos y nervios del tórax, y para su ubicación anatómica también un tema que está dentro de la llamada topografía, que es el mediastino, que es el espacio donde justamente encontramos entre los pulmones, dentro de la cavidad torácica, todos estos órganos. A esto le vamos a sumar el estudio del aparato respiratorio, comenzando con las fosas nasales, ¿sí?, con sus funciones, sus paredes, los senos paranasales, que son las cavidades neumáticas anexas, la laringe, órgano situado en el cuello, que también tiene que ver con el aparato de fonación, el conjunto de conductos que luego van a llevar el aire en la inspiración hacia los pulmones, que son la tráquea, los bronquios con sus divisiones, estos órganos que son los pulmones con sus características anatómicas, su división, las membranas que lo cubren, que son las pleuras, que son importantísimas en la mecánica respiratoria, y también vamos a estudiar la parte de la pared torácica, con sus huesos, articulaciones, movimientos, los músculos que participan en esos movimientos, que son los músculos respiratorios, y con esto les damos la bienvenida a la materia que es compleja, ya que son muchos los temas que van a tener que estudiar. Ya Pollo y Guido le irán diciendo justamente cuáles son todos esos temas, que es una materia que es larga, es compleja, pero que es muy entretenida. Nos veremos en las próximas reuniones. Suerte. A nuestro queridísimo amigo Fernando Gustavo, explicando las cosas que va a desarrollar en anatomía, como bien les dijo, centrado en el aparato cardiovascular y en el aparato respiratorio, ¿sí? Temas complejos pero lindos, y que, bueno, lo van a ver con Fernando, que él se lo va a hacer lo más sencillo posible, como siempre ha hecho. Bien, y finalmente Guido Antonio se va a encargar de un área clave en esta materia, que es la física. No hemos tenido el placer de disfrutarlo en sexualidad, pero ahora no solo que van a tener el placer de disfrutarlo, sino que aparte lo van a padecer. Placer y padecer en esta materia, porque es bastante complicada y bueno, y los temas de él son temas claves de la materia y complicados. Vamos a darle la palabra a Guido Antonio para que les explique qué es lo que va a hacer, cómo va a encarar la materia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Trabajo y Tiempo Libre. La materia más linda que tiene segundo año, para mi gusto, obviamente. En esta materia ustedes van a tener que usar todo el ingenio para interpretar todo lo que es la física aplicada a la fisiología cardíaca y a la fisiología respiratoria. Uno dice física y piensa en solamente fórmulas, pero en realidad la física te va a ayudar a entender cómo funciona el corazón, cómo funciona el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio. No son solamente leyes ni ecuaciones, que obviamente tendrán que aprender porque así se evalúa, sino la aplicación de las leyes físicas al aparato cardiovascular y al respiratorio. ¿Tá? En el temario ustedes van a ver
ley general de flujos, una ley física que habla del movimiento, en este caso de líquidos, que va a ser una ley aplicada al aparato cardiovascular y obviamente al flujo cardiovascular, que ustedes lo van a conocer como el volumen del minuto cardíaco. ¿Cuál es la importancia de la ley? ¿Cómo se aplica? ¿Si se cumple totalmente? ¿Si no se cumple? En física hablas de diferencia de presión, de resistencia, y acá la resistencia es cardiovascular y la diferencia de presión es arteriovenosa. Por lo tanto, va a haber una presión arterial, una venosa, que van a depender de un montón de parámetros fisiológicos que tendrán que incorporar a la ley física. A partir de esa ley vendrá otra ley de suma importancia, que es la ley de Poiseuille, o Poiseuille, como quieran nombrarla, depende de que maneje el francés. En esta ley se hace hincapié en cuáles son los factores que generan resistencia al flujo, como ser el radio de los tubos, la longitud, la viscosidad, y de cada uno de estos temas uno tendrá que ir hablando y relacionándolo o comparándolo con un sistema hidráulico. Lo que vamos a aclarar acá es lo siguiente: ustedes van a ver las leyes físicas, que todavía no terminé de nombrar, y cada ley física va a ser explicada desde el punto de vista de la física, como si ustedes estudiaran ingeniería hidráulica o plomería, tranquilamente. Y después, esa ley física, ver cómo se comporta, cómo se puede aplicar en el aparato cardiovascular, que obviamente tiene algunas similitudes con un sistema hidráulico, pero tiene grandes diferencias. En un sistema hidráulico hay cosas que no ocurren, no hay ni vasodilatación ni vasoconstricción, no hay cambios en la función cardíaca, no hay modificaciones en el bombeo. En el corazón hay factores que alteran la contractilidad del músculo, la capacidad de llenado, la capacidad de vaciado, si hay estrés, si no hay estrés. Un sistema hidráulico no se estresa, o lo sumo habrá estrés del material, llamado desde el punto de vista físico estrés o desgaste. Después de la ley de Poiseuille van a ver un temazo, que para mi gusto un temazo, es tipos de resistencia, resistencia en serie, resistencia en paralelo, cuáles son las diferencias entre ambos tipos de resistencia y cómo se aplican al aparato cardiovascular, mejor dicho, al individuo en sí, porque lo aplicamos no solamente al aparato, sino que el aparato está inserto en el ser humano, ¿no? Después van a ver una ley muy sencilla, para mi gusto, que es la ley de continuidad, que habla fundamentalmente, si uno la interpreta así, básicamente el flujo a nivel de la microcirculación, composición de los vasos, grandes, medianos y pequeños vasos, diferencia entre arterias y venas, que también van a influir en la física y en la fisiología, porque depende de la estructura histológica de la pared vascular, habrá o no modificaciones del radio. Van a ver cómo la edad la edad y el avance del tiempo modifica estos factores en los vasos y cómo repercute esto en la ley general de flujo o en la ley de Poiseuille. Básicamente cómo repercute en la función del aparato cardiovascular. Después viene, esto es un orden más o menos que se puede cambiar, pero viene un temazo, para mi gusto, que es el teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli, ¿y eso qué será? Y Bernoulli habla fundamentalmente de cómo se comporta la energía en un sistema hidráulico, que después tendré que llevar al aparato cardiovascular. Ya le digo de antemano, si yo pienso en Bernoulli, pienso en los efectos, fíjate lo que voy a decir, efectos de la postura y de la gravedad sobre la presión arterial. ¿Cómo influye la postura y el efecto de la gravedad sobre la presión arterial? Por arriba del corazón, por debajo del corazón, si me agacho, si me paro, si me acuesto. Un temazo. Después viene este chico Laplace, para hablar de la ley de Laplace, para poder hablar de presión transmural. Y uno dice, presión transmural, y bueno,
Si uno habla de presión transmural, podría decir que es un equilibrio entre una presión del lado interno y externo de un vaso. Básicamente lo podríamos decir fisiológicamente. Tener presión transmural permite a un vaso no romperse, ni cerrarse. Ahora, no todos los vasos pueden mantenerse abiertos, por lo tanto, no todos los vasos van a poder tener presión transmural, o por lo menos en forma constante. Para eso hay que entender Laplace. Y después viene un poco de microcirculación, que explica un poco los procesos de filtración y reabsorción, hablando de presiones hidrostáticas, presiones coliosmóticas y ese tipo de cosas, fácil. Con respecto al respiratorio, van a encontrarse con básicamente los gases, física de los gases. Vamos a hablar un poco de la ley de Boyle-Mariot, Gay-Lussac, la ley de Charles, cómo influyen, cómo se analizan a nivel del intercambio gaseoso. Volvemos a hablar de nuestro querido amigo Fick, la ley de Fick, para ver la difusión de los gases, cómo influyen los factores que alteran la difusión o que determinan la difusión. ¿Qué pasa si estoy a 4.000 metros de altura con la difusión de los gases? ¿Se afecta o no se afecta? Hasta ahí las gases, ley de los gases. Y después vamos a aplicar presión transmural en alvéolos. Y acá hacemos hincapié nuevamente en la ley de Laplace y en un temazo fisiológico que es la función del surfactante alveolar. ¿Qué importancia tiene el surfactante? ¿Cómo influye? ¿Qué pasa cuando no está? ¿Quién lo produce? La presencia del surfactante permite que el alvéolo cumpla o no cumpla con Laplace. Eso lo vamos a discutir en clase, obviamente. Eso lo dejó para después. Pero para que vean un poco el temario, yo lo que estoy contando acá, que parece algo muy sencillo, lleva muchísimo tiempo de explicación, muchísimo tiempo de interpretación por parte de ustedes, pero también lleva el hecho de tener que ir leyendo. O sea que es una materia que te va a obligar, para entender el tema que sigue, te va a obligar a leer, a interpretar. No solamente la física, sino la histología, algo de la fisiología, porque acá influye la función del simpático, del parasimpático, las situaciones de estrés, cómo influyen, o sea, integrar todo. Por eso es una materia que, si bien se divide en temas como los temas de física, de fisio, es una sola. Vos vas a rendir y un fisiólogo puede preguntarte cualquier cosa y relacionarlo con física, con anatomía o fisiología. Por lo tanto, no es que vos decís, uy, zafo, en realidad no había que zafar ya a esta altura del partido, pero bueno, viste, como es, zafo con un tema, zafo con el otro, no. Trabajo y tiempo libre es una materia integradora. Por eso para mi gusto es linda, porque hay que pensar, y ustedes van a lograr con el tiempo entenderla. Realmente es muy linda, así que espero que les guste, sinceramente, y bueno, veremos qué pasa. Acá tenían al tercer integrante que les explicó brevemente, no tan brevemente, pero bueno, cuáles iban a ser cuál iba a ser su tarea para que entiendan la física, ese tema, ese ámbito, ese área tan complicada de la materia. Bueno, con respecto a la bibliografía, ¿sí? Miren, las áreas claves de la materia son las mismas de siempre, anato, historia, física, química, fisiología, el área psicosocial, ¿viste? Por ahí te van a quedar algo de pediatría, algo de esto y del otro, pero eso sería lo clave. Y en relación a estas áreas claves, anatomía nos vamos a manejar con las fuentes bibliográficas habituales, o sea, Rouvier, Latarjet, y el módulo de la facultad, que la producción del módulo está buena. Listo, nos vamos a ver en el Genes, en el Ross, en el Sobota, Embrio, en el Lachman, en el Hill, en el Arteaga, que es un libro que ahora están utilizando mucho en la cátedra y que está muy bueno. Física, no necesitan ningún libro, si quieren buscar algún libro, descargarse un PDF de algún libro de física, gracias al Frumento, Griguera, pero la producción de física, la producción de la cátedra de física de la facultad está buena. Guido se va a basar en ese área, en ese que está descrito el módulo, y va a profundizar eso, así que el módulo está bien. Química, esto para los que odian la química, volvemos a la química dura y pura. Vamos a hablar de todas las vías metabólicas de nuevo, vamos a integrar esa vía metabólica en el ejercicio y en el estrés, para el trabajo muscular, es como volver a nutrición en eso. Tenemos que verlas todas las vías de nuevo. Bueno, quédense tranquilos, lo vamos a ver con tiempo, yo se las voy a explicar de nuevo,
como si nadie hubiese hecho nutrición conmigo. Así que bueno, ¿y dónde lo vamos a ver? Vos tenés el Blanco, tenés el Feducci, tenés el Harper, tenés el libro de Rigali, si quieren también, que tiene que un buen resumen, o sea que lo vamos a ver de ahí. Con respecto al área psicosocial, los distintos textos que estén en el módulo, hay que leerlos sí o sí, más la bibliografía anexa que te vayan dando para leer. Vamos a leer bastante sobre leyes laborales, de trabajo infantil, jubilaciones y pensiones, no artículo por artículo, pero la finalidad de la ley, más o menos, y los artículos importantes, esas cosas en trabajo y tiempo libre son muy importantes. Por ejemplo, tenemos fisiología. Ustedes saben que la fisiología la materia, ya se lo vengo diciendo desde el primer año, donde no hay un libro que sea el libro de fisiología, el mejor de los libros de fisiología. Porque determinados aspectos están mejor desarrollados en tal libro y determinados aspectos en tal otro libro. Y generalmente la cátedra de fisiología es bastante abierta en ese sentido, no te recomienda un texto como si fuera dogmático, como si fuera un texto religioso, y nos vamos a basar en esto. Por ahí las otras cátedras son un poco más rígidas que la cátedra de fisiología. En la cátedra de fisiología, si tal tema está mejor desarrollado en tal libro, se usa ese libro. Bueno, y en cuanto a los libros que vamos a utilizar, por ejemplo, en la UP1, fisiomuscular, nos vamos a basar en los capítulos 6, 7, 8 y 9 del Guyton, ¿sí? Que hablan el 6 y el 7 de contracción del músculo estereoesquelético, el 8 del liso y el 9 del cardíaco. ¿Está? ¿Está bien? Ahí. A ver, yo digo Guyton. Pero yo tengo el Behan Taylor, ¿no lo puedo estudiar ahí? Sí, por supuesto que sí. Los libros básicos, los 4 o 5 libros fundamentales, todos están bien. ¿Está? Lo pueden ver del libro que ustedes tengan. Pero yo me voy a basar en la explicación fundamentalmente en esos capítulos del Guyton y les voy a ir agregando algunas cosas a otros capítulos. La regulación del movimiento de la UP2, vamos a usar Guyton también, pero vamos a utilizar unos capítulos del Husay que están muy buenos. Sobre todo para la parte de función vestibular y regulación del equilibrio, está muy bueno. La UP3, cardiovascular, se puede ver del Guyton, hay que verla también del Behan Taylor. El Behan Taylor tiene algunos capítulos que están muy buenos. La parte de excitación eléctrica, vamos a tomar algunas cositas que están en el Husay, que están buenas también. Con respecto a la OP4, el aparato respiratorio, hay un libro, se puede tomar el Guyton, por ejemplo, el Behan Taylor, pero hay un libro específico de fisiología respiratoria que se llama West, que es solo de fisiología respiratoria, y nosotros algunas cosas descritas en ese libro vamos a utilizar. Un librito chiquitito, pero es todo de fisiología respiratoria, y la cátedra lo recomienda. Bueno, la OP5 y la OP6, que son de regulación, bueno, el OP5, que es, seguimos con el aparato respiratorio, solo que otros aspectos, transporte de gases, que yo, también podemos ver Guyton y West. La OP6, que es aparato cardiovascular, también podemos ver Guyton y Best, no West, sino Best. Así me acabo de dar cuenta de lo parecido que son el West y el Best. Bueno, y finalmente las OP integradoras, por ejemplo, la OP7, que es estrés. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, los dos aspectos claves en el análisis del estrés son, ahí está, son el sistema nervioso autónomo, su constitución anatómica y el funcionamiento fisiológico, los neurotransmisores implicados, la acetilcolina, las catecolaminas, los receptores, las vías de transmisión de señales, algo ya hemos visto de todo esto, pero profundizado. Eso lo pueden ver en cualquier libro de fisio, ¿sí? Pero después, estrés como tema y síndrome general de adaptación, hay un solo libro que tiene un capítulo dedicado al estrés, que es el Behan Taylor. Y encima es un capítulo escrito por Arias, por Pablo Arias. Entonces, obviamente, hay que leerlo. Está muy bien, está bien, así que lo vamos a ver ahí. Con lo cual, vamos a ver, por ejemplo, Guyton y nuevamente Best. Bueno, en ejercicio, van a ver el capítulo 84 del Guyton. En el capítulo, no me acuerdo si el 18 o el 19, hay que ver los dos, el 18 y el 19, del Selkurt. El Selkurt es un libro viejo, pero que siguen utilizando, por lo menos hasta el año pasado lo recomendaban, para ver dos capítulos había que ver. Ejercicio, precisamente, y termorregulación. Son los capítulos 18 y 19. Te lo recomendaban ver de ahí. También lo puedes ver de otros libros, pero en la cátedra de fisiología recomendaban el Selkurt. Bueno, y después, obviamente, en la OP9, la parte de envejecimiento. Esto lo vamos a sacar del módulo. La producción del módulo del alumno está perfecta. En conclusión, fíjate que estamos viendo, ¿no? El Guyton, el Husay, el Best, el Behan Taylor, el West, el Selkurt. Estamos viendo para una misma materia varios libros.
siempre decimos, uno te va a ir desesperado a comprar 5 libros de fisiología, no se justifica. Se ven los capítulos que te recomiendan ver de tal o cual libro. O tenés un libro que es tu libro base de fisiología y el resto vos vas a sacar los capítulos correspondientes de los libros que te recomiendan. O lo descargás en PDF, lo que ustedes quieran hacer. Estamos. Bueno, más o menos acá tienen un paneo de la materia, chicos. Ya tienen el módulo de la OP1 para empezar a desarrollar. Tenemos un par de clases firmadas ya de la OP1 para empezar a subir, de tal manera de que ustedes empiecen a trabajar con trabajo y tiempo. Bueno, queridos, un placer nuevamente estar aquí con ustedes, esta vez con el staff completo del Tejedor, que nos vamos a ir alternando en el desarrollo de las clases y en las clases virtuales que nos vamos a ir subiendo. Voy a estar un poquito más aliviado yo, ahora que tengo el sostén de las otras 2 patas del instituto. Igualmente yo tengo que darle 1000 millones de temas, así que tan aliviado en realidad no creo que esté. Pero bueno, nos veremos a menudo a través de este medio. Sigan cuidándose. Nos vemos.